Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 20, mes 4. Josué capítulo 21. Los jefes de los padres de los levitas vinieron ante Josué y el sacerdote Eleazar, quienes repartieron la tierra dada por Dios a su pueblo para recibir su parte, que no era una heredad como las de las otras tribus, ya que la tribu de Leví fue escogida por Dios para ser sus siervos especiales, destinados al servicio en el tabernáculo. Y aunque no todos eran sacerdotes, ya que solo los hijos de Aarón dentro de los hijos de Leví lo eran, todos estaban de alguna manera empleados en el servicio en el tabernáculo y posteriormente en el templo cuando fue edificado. Para desarrollar esa labor, fueron distribuidos según sus tres grandes familias, que venían de los tres hijos de Leví, Coat, Gersón y Merari. Por tanto, debían recibir ciudades dentro de cada tribu. El Señor dispersó a los levitas a lo largo de Israel, pero no en una dispersión debida a deshonra o juicio, sino que los escogió para ser de bendición. Por consiguiente, el Señor se aseguró de que esa bendición estuviera en cada tribu, ya que ellos presentaban servicios espirituales. Fueron así un regalo de Dios a la nación. La Biblia Herencia Reformada comenta diciendo de manera similar: Dios ha llamado a hombres al santo ministerio y los ha dado a congregaciones locales y específicas para la edificación y el bienestar espiritual de los creyentes. Fin de la cita. Es decir, también se ve una continuidad entre el servicio que prestan los levitas, espiritualmente hablando, y el de los ministros de la palabra. Por eso, también el apóstol Pablo reconoce una continuidad entre los que sirven en el templo y los que predican el evangelio, en lo que se refiere al sostenimiento, como vemos en 1 Corintios 9 del 13 al 14. Porque como dice en el versículo 3 de este capítulo de Josué, entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. En realidad, la diligencia o negligencia de las distintas tribus de Israel en cumplir su responsabilidad de sostener a los levitas económicamente también hablaba de su estado espiritual. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 13 encontramos que ellos habían abandonado el día de reposo y con eso habían dejado de lado el templo, y la consecuencia lógica fue que abandonaron también el sostenimiento de los levitas, quienes debieron devolverse a los campos para buscar su propio sustento. Así, la forma en que se disponían a obedecer estos mandatos era un indicador del estado espiritual del pueblo y lo es también hoy. Finalmente, resultaron 48 ciudades que fueron asignadas a los levitas de entre las tribus de Israel. Desde el versículo 43, el Señor cumplió la promesa que hizo Abraham sobre la tierra. A pesar de que el pacto de circuncisión en el que estaba este pueblo era de naturaleza condicional, es decir, debían obedecer para mantenerse en él y de lo contrario podían ser cortados del pacto, la promesa de la tierra fue dada por gracia de Dios a Abraham. La entrada que Dios les dio a esa tierra prometida también fue por gracia. Ahora, como dice la ley, el pueblo de Israel debía ser obediente a los mandatos de Dios para mantenerse allí, y precisamente eso fue lo que no ocurrió. El Señor, al cumplir su promesa, ya no le debe a este pueblo una tierra en Canaán, y ellos específicamente rechazaron su ley, y cuando vino el Mesías no conocieron el día de su visitación, con lo cual trajeron sobre sí el castigo de ser expulsados. El antiguo pacto fue abolido y dio paso al nuevo pacto, que tiene preciosas y mejores promesas que estas. Este cumplimiento parcial es un anticipo del cumplimiento final, que es la herencia eterna, y es a lo que realmente se refiere la promesa que Dios hizo a Abraham cuando le habló de una tierra. Es fundamental que entendamos esto porque hay algunos que todavía están esperando que Dios entregue un reino a Israel en Canaán, por lo que hay que hacerles ver que, según la misma escritura, eso ya se cumplió. Capítulo 22. En los versículos 1 al 20, este capítulo relata que las tribus de Gad, Rubén y la media tribu de Manasés recibieron herencia al otro lado del Jordán, es decir, al oriente, antes de cruzarlo hacia el occidente. Se enseña que ellos ayudaron a sus hermanos a conquistar la tierra. No fueron egoístas, sino que tal como les ordenó Moisés, los hombres de guerra de estas tribus cruzaron junto con sus hermanos y pelearon por largo tiempo. Probablemente fueron bastantes años en que ellos estuvieron sin sus familias, batallando para que el resto de sus hermanos recibiera la heredad de la tierra. Entonces, ahora les tocaba cruzar de vuelta, para regresar a sus tiendas y disfrutar de su tierra. Pero en esto debían cuidarse de seguir cumpliendo la ley. En el versículo 5 vemos la actitud que debe tener todo creyente hacia la ley, que se refleja en el mandato que da Josué a estas dos tribus y media. Dice que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Y eso se traduce en 5 verbos que son amar al Señor, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos, seguirlo y servirle de todo corazón y con toda el alma, es decir, con todo el ser. Meditemos en estos verbos y evaluemos nuestra vida a la luz de esta palabra, si se está cumpliendo esto en nosotros, sea la actitud de nuestro corazón o no. Oremos al Señor para que esta disposición
sumisión a la palabra sea una realidad en nosotros. Desde los versículos 10 al 20, los hermanos de estas 2 tribus y media que iban a vivir al otro lado del Jordán edificaron un altar. Recordemos que en ese tiempo no existía la posibilidad de construir puentes como los de hoy, sino que probablemente los accesos a los cruces eran bastante limitados y recién habían conquistado la tierra. Por otro lado, la primera vez que cruzaron el Jordán fue porque el Señor los secó y permitió que pasaran, por lo que cabe pensar que el paso de un lado a otro iba a ser bastante limitado. Esto generaba una barrera natural, y en periodos de crecida del río era esperable que no se pudieran ver durante meses, por lo que era muy probable que se terminaran transformando en 2 naciones, una al oriente y la otra al occidente del Jordán. En este contexto, las tribus del oriente levantaron un altar de grande apariencia al cruzar el río, lo que motivó las sospechas de las tribus del occidente. Por esta razón, se produjo un reclutamiento militar para ir a pelear contra estas 2 tribus y media, porque interpretaron esto como un acto de idolatría. De hecho, llamaron también a Finés, nieto de Aarón, quien fue uno de los que aplacó la ira de Dios al actuar con celo de la ley, cuando mató a un rebelde del pueblo de Israel, que tomó a una mujer pagana y la presentó delante de todo el pueblo y se metió con ella en su tienda, en el episodio donde Balaam hizo caer al pueblo con su astucia perversa. Todo esto relatado en Números 25. Probablemente quedó el recuerdo de Finés como un hombre celoso de Dios, de modo que lo incluyeron en los que iban a la cabeza de este grupo enviado a pelear contra las 2 tribus y media. Era imprescindible que este pueblo mantuviera la unidad, que no estaba dada por un componente racial primeramente, sino por obedecer la ley de Dios. Eso fue lo que destacó Josué en el versículo 5. Como pueblo del nuevo pacto, nuestro criterio de unidad tampoco está en otra cosa que no sea la palabra de Dios, habiendo sido rescatados por el mismo Salvador y bautizados en el mismo Espíritu. Los hechos relatados en este capítulo continúan en el próximo audio. Salmo 89. Este salmo habla del pacto con David. En los versículos 1 al 2, declara desde el principio que las misericordias de Dios son una razón para alabarlo, para que cantemos de ellas y traspasemos el testimonio de esas misericordias de generación en generación. En los versículos 3 al 4, vemos cómo este pacto que Dios hizo con David era una esperanza para este pueblo, y es claramente algo que debe ser un motivo de alabanza, porque lo que Dios prometió fue un rey, hijo de David, que reinaría sobre su pueblo para siempre. Su trono sería de generación en generación, y eso significaba que el pueblo también existiría para siempre, junto con su rey. En consecuencia, era una bendición por todos lados, porque implicaba que el pueblo iba a prevalecer y sería gobernado por un rey piadoso que viene de parte de Dios, que es el mayor deseo que puede tener alguien que ama al Señor. En los versículos 5 al 8 se alaba al Señor, exaltándolo en sus atributos y perfecciones. Habla de que su carácter es único, que no hay nadie como Él, que Él es temible, formidable, y que nadie hay semejante que se pueda equiparar a Él. Debemos tener plena conciencia de quién es nuestro Dios, a quién nos estamos dirigiendo en oración. Por último, en los versículos 9 al 13 destaca el dominio del Señor sobre su creación. Entre otras cosas afirma: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Esto nos recuerda inmediatamente a Jesucristo cuando hizo calmar la tempestad. También dice: tú quebrantaste a Rahab, en el versículo 10, lo que es una referencia a Egipto, siendo la nación más poderosa de su tiempo, pero que fue quebrantada por el Señor. Vemos entonces el reino de Cristo anunciado en este salmo, que alaba al Señor por su pacto con David, donde es prometido el Mesías. Al Señor pertenecen el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos. De esta forma se retrata a un Dios que no solo domina sobre su pueblo, sino que señorea sobre todas las cosas, siendo esta la razón para nuestra firme esperanza. Proverbios capítulo 13. En el versículo 15, vemos que es fundamental que nuestro entendimiento esté lleno de la palabra de Dios y sea guiado por el Espíritu Santo, porque ese buen entendimiento da gracia. Pero el camino de los transgresores es duro. A pesar de que ellos en algún momento puedan disfrutar de placeres o bienes terrenales, eso es todo lo que van a gozar en esta vida. Su mente está en tinieblas y van a recibir el pago de su desvío. Versículo 16. Lo dicho en este proverbio puede parecer obvio, y por lo mismo, algunos podrían pensar que es innecesario, pero esto fue escrito para que nos evaluemos con un parámetro objetivo. Si alguien se cree prudente, entonces debería proceder con sabiduría, según la palabra de Dios la describe. Pero el necio va a manifestar necedad. Por su fruto vamos a conocer al árbol, pues el árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da mal fruto. En aquel entonces, como en nuestros días, muchos proclaman su propia sabiduría, se jactan de ser sabios, santos o prudentes, pero es la palabra de Dios la que tiene la sentencia final sobre nuestra vida. Por tanto, debiéramos ser humildes, permitiendo que ella nos alumbre y nos corrija, y que también nuestros hermanos se acerquen y nos confronten y reprendan en amor, para que nuestras vidas sean un reflejo de la sabiduría de la palabra y seamos libres de la necedad. Lucas capítulo 20. En los versículos 1 al 8 encontramos primeramente la autoridad de Jesús. Los escribas y fariseos ya procuraban matarle y buscaban ocasiones en que él pudiera caer. Jesús estaba enseñando el evangelio al pueblo en el templo. Eso es importante porque nos dice que Jesús tenía un ministerio de predicación constante y donde él hablaba del evangelio, lo anunciaba al pueblo, y fue en ese momento cuando lo molestaron estos sacerdotes y escribas. Le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Resulta que Jesús ya había señalado en innumerables ocasiones
decisiones cuál era su autoridad, pero él les respondió con una pregunta. Suele decirse que una pregunta no se responde con otra, pero notamos que eso no es así siempre. A veces incluso debemos responder de esta manera porque es necesario aclarar qué intención tiene quien está preguntando, cuál es su verdadero fin con la interrogante que está haciendo. Y así, una respuesta en forma de pregunta sirve para evidenciar las intenciones. Eso es lo que hizo Jesús en este pasaje, demostrando que los líderes religiosos eran unos hipócritas. Jesús les preguntó sobre el bautismo de Juan, pero observamos que la preocupación de estos líderes no era responder con la verdad, sino una respuesta política. De esto se preocupa el político en el mal sentido de la palabra, no de lo que es verdadero y correcto, sino del efecto que van a tener sus palabras en la gente, si eso les va a permitir seguir teniendo la aprobación que necesitan o si verán peligrar su posición. Eso es lo que reveló Jesús con esta pregunta y por eso no se molestó en responderles. Esto también nos enseña que a veces no vale la pena atender a ciertas invitaciones que nos hace la gente o contestar a ciertas preguntas que nos plantean porque su finalidad es reprobada y contestar sería como dar perlas a los cerdos. Debemos evaluar bien y pedir al Señor sabiduría para abordar estas situaciones que enfrentamos día a día y que se pueden dar con compañeros de trabajo o con familiares, lo que nos muestra la necesidad de estar preparados en todo momento. En los versículos 9 al 18 encontramos la parábola de los labradores malvados. Jesús la enseñó a propósito de este intercambio que estaba ocurriendo con los líderes religiosos cuando trataron de hacerlo caer. En ella recorre la historia de Israel por medio de esta alegoría de la viña, figura usada muchas veces en la Escritura para describir al pueblo de Dios. En ella, un hombre arrendó una viña a ciertos labradores, significando que él entregó el cuidado de su pueblo a pastores humanos para que lo guiaran conforme a su palabra, en su nombre, pero no dio su pueblo a estos líderes humanos para que se apropiaran de él, sino que se los encargó para que ellos lo pastorearan. Sin embargo, lo que hicieron estos hombres, según Ezequiel capítulo 34, fue apropiarse, no servir al pueblo, sino servirse del pueblo, usándolos para su propio provecho y lucro, para tener poder y ser exaltados sobre ellos. Siguiendo con el relato de la parábola, dice que después les mandó siervos para recaudar el fruto de la viña, cuestión que los labradores debían entregar, pues no era de su propiedad, sino del dueño. Pero a estos siervos, que fueron enviados y que simbolizan a los profetas, los rechazaron con golpes y maltratos. Entonces el dueño resolvió enviar a su hijo amado, es decir, a Jesús, para tomar posesión de esta viña y reclamarla para sí. Los labradores, al reconocer que era el hijo, lejos de respetarlo por ese hecho, lo mataron. Por eso después Pilato dice que él sabía que por envidia le habían entregado, en Mateo 27:18. Por tanto, los fariseos no ignoraban quién era Jesús, sino que se taparon los oídos y rechinaron los dientes contra él, siendo homicidas que sabían muy bien lo que estaban haciendo. Por eso el Señor declaró el juicio que caería sobre ellos en el versículo 16. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Así, estos judíos que descendían físicamente de Abraham, pero que no eran sus hijos por la fe, fueron destituidos como pueblo visible de Dios, y tal como el velo del templo se rasgó y quedó obsoleto, el templo mismo, también quedó obsoleto ese criterio de que Israel nacional era el pueblo visible de Dios, y ahora pasarían a serlo aquellos que tienen fe en Jesús, tanto judíos como gentiles. No es que ahora ningún judío pueda ser salvo, todo lo contrario, está abierta la salvación para todo aquel que cree, pero el criterio no es la sangre que corre por las venas, sino la fe que profesamos en Cristo, como enseña Gálatas capítulo 3 y Romanos capítulo 4. Por eso también dice en el versículo 17, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Mesías que fue desechado sería después coronado y exaltado sobre todo nombre, y vendría a tomar su reino de manera definitiva, venciendo sobre sus enemigos. Por eso dice también en el versículo 18, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. En esto, el Señor está profetizando la destrucción de Jerusalén y el juicio a estos líderes religiosos. Desde el versículo 19, los líderes comprendieron que Jesús había dicho esta parábola contra ellos, pero dice que temieron al pueblo. Es decir, ellos no mataron a Jesús allí, pero exclusivamente porque temían lo que pudiera hacer la gente. Así que enviaron espías que simularan ser justos, es decir, ellos eran unos mentirosos y estafadores malintencionados, que sabían muy bien lo que estaban haciendo, por lo que su perversión era mayor y su rebelión llegó hasta lo sumo. Estos espías preguntaron a Jesús si era lícito o no dar tributo al César, porque si Jesús decía que sí, entonces podían incitar a los judíos a que lo rechazaran, porque estaría apoyando a los opresores del Imperio Romano. Pero si decía que no, entonces podrían ir a denunciarlo con Pilato por insurrección contra el imperio. Y eso fue lo que hicieron finalmente, porque esa fue la acusación que presentaron contra Jesús en el juicio ante Pilato. No obstante, Jesús, comprendiendo la astucia de ellos, los dejó en jaque, porque les mostró la moneda y les dijo en los versículos 24 y 25 de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, los gobernantes civiles deben recibir respeto e incluso el pago de impuestos, así como la sumisión civil en lo que no sea contrario a la Escritura. En tanto no ordenen, por ejemplo, apostasía o rebelión contra Dios. Sin embargo, Dios debe recibir sobre todas
todas las cosas, adoración y obediencia en toda la vida, es decir, la gloria y el honor sobre todo, pero eso no se oponía a someterse civilmente al gobierno humano en lo que no fuera contrario a la Escritura. De hecho, después, cuando César demandaba adoración a los cristianos, ellos no lo adoraron y por eso eran perseguidos y llevados hasta la muerte. Pero precisamente porque César estaba demandando algo contrario a la palabra de Dios, por tanto no debía ser obedecido. Por eso mismo, dice en el versículo 26, no pudieron sorprenderle en palabra alguna, y callaron delante de Jesús, porque no pudieron hacerlo tropezar, como era su intención. Maravillémonos con la gracia de nuestro Señor y tengamos en cuenta que debemos recibirlo como Rey y Mesías, porque Él es digno de esto y está sobre todas las cosas.